Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a C7 Ley. En este lunes, lo invito a que se quede con nosotros los próximos minutos. Estaremos platicando esta tarde de juicios orales, cómo va este avance para este nuevo sistema de justicia en cuestión de la capacitación, algunos detalles que estaremos hablando sobre las ventajas de estos juicios orales. Así que quédese con nosotros. Esta tarde, un gusto compartir micrófonos con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, Mayra, antes que nada. Gracias, Mayra. Buenas tardes. El gusto es mío compartirlos contigo y con el auditorio de C7 que nos ve y nos escucha también a través de su radio. Así es, esta multiplataforma, a través también de radio y de la página web. Y tenemos invitado esta tarde, Ricardo, para despejar dudas sobre los juicios orales. Claro que sí. Tenemos invitado especial esta tarde para usted que nos ve y nos escucha. Él es el magistrado Antonio Fierros Ramírez del Supremo Tribunal de Justicia y va a ser él justamente quien va a venir a tratar de dilucidar y explicarle a usted qué son los juicios orales, en qué consisten, de dónde vienen, hacia dónde van, en qué punto estamos en este momento y la manera en la que nuestro estado de Jalisco va a transitar de un sistema de justicia por escrito hacia otro que es oral. Bienvenido, magistrado Antonio Fierros Ramírez. Muchas gracias por su invitación y con gusto estamos dispuestos a satisfacer las dudas que puedan tener su teleauditorio y su auditorio de escuchas. Y desde este momento ponemos a disposición el número telefónico para el auditorio. Comuníquese al 3030-5307, 3030-5307 para más adelante pues resolver también dudas. Claro que sí, transmitiendo completamente en vivo. Sí. Y Mayra, la pregunta obligada. ¿Qué son los juicios orales? Bien, los juicios orales es nada más la cereza del pastel. Con esto quiero decir que significa la parte superior, lo más trascendente, lo más visible de un sistema de justicia nuevo, en donde por motivos de globalización nuestro país se inmiscuyó en ese supuesto. Ya vamos a cumplir 8 años que la ley se modificó, la Constitución se modificó, tienen que entrar en vigencia, pero todo el sistema va encaminado a supuestos donde se deja de lado el aspecto escritura, el aspecto expediente, con el fin de hacer más rápido, más eficaz y más transparente el sistema. Explicando a grosso modo, ¿por qué más rápido? Porque un procedimiento de índole tradicional, que es el sistema inquisitivo, que hoy se lleva, inquisitivo mixto, tarda 2 años, 3 años en obtener una sentencia. El sistema en los juicios orales es por audiencias, lo que significa que en cada una de las audiencias podemos encontrar una salida alternativa a la conclusión anticipada de un procedimiento. Es más rápido, es más transparente, porque desgraciadamente me corresponde a mí decirlo en este momento, pero la confianza de la sociedad en el sistema de justicia es mínima. Todo el mundo piensa que los magistrados, los jueces somos muy ricos, que tenemos satisfechos nuestras necesidades económicas en razón de que ordinariamente se maneja en el sistema judicial que existen dádivas, corrupción, para obtener beneficios o para obtener resultados. Bien, eso es lo que hasta hoy se dice, sin que afirme que es cierto, ¿no? Porque al final de cuentas, esto no deja de ser más que una vox populi que se lleva a cabo en los tribunales. Después de esto pasamos al supuesto de la transparencia en razón de que el juez, una vez que resuelva un juicio en el sistema acusatorio o juicios orales, el juez cuando llega a la sala de juicios orales desconoce absolutamente la totalidad del asunto que se va a plantear. No conoce a las partes y no conoce a los abogados. Y hasta en tanto no se levante de su escritorio, concluye la audiencia y él resolvió la problemática que en ese momento se presenta. No va a haber oportunidad para tener acuerdos tras bambalinas o en lo oscurito. Todo va a ser transparente. El juez llega inmaculado, él no sabe de qué se va a tratar y él tendrá que darle ese viso de legalidad a este nuevo sistema. ¿De dónde nace este sistema de los juicios orales y qué referentes tenemos en nuestro país?
De hecho, es un sistema esencialmente anglosajón. Viene de Inglaterra, viene de Estados Unidos, es contrario a la tradición románica de nuestro derecho que hoy tenemos en la actualidad en este sistema. Pero como parte de la globalización tenemos la obligatoriedad de conseguir la confianza del mundo, ¿sí? En esa intención, una de las circunstancias específicas por las que más desconfiaban los extranjeros para venir a invertir en nuestro país es precisamente el sistema de justicia. ¿Cómo lo podemos hacer más eficaz? ¿Cómo lo podemos transparentar? Bueno, pues vámonos al sistema que tenemos, que tienen Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros países, casi todo Sudamérica lo tiene ya en vigencia. ¿Cuál es la pretensión? Incluirnos en el primer mundo, así de llano. Nosotros nos incluimos en el primer mundo teniendo como eje toral el aspecto del sistema de justicia, porque obviamente las inversiones ante un sistema de justicia transparente pues se van a incrementar. Bien. La confianza crece. Bien, nos vamos a la pausa, Ricardo, para regresando a platicar qué casos se van a estar tratando en los juicios orales y también el tema de la capacitación. ¿Te parece? ¿Nos vamos a la pausa? Vámonos a la pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Juicios orales es el tema que estamos tratando esta tarde en C7 Ley. Estamos recibiendo sus comentarios al 3030-5307. ¿Usted qué dudas tiene? ¿Qué ha escuchado los juicios orales? Compártanos estas opiniones, Ricardo. Mayra, muchas gracias. Normalmente las personas, el ciudadano común, cuando escucha hablar de juicios orales, no alcanza a dimensionar todo el contexto que esa palabra significa. Juicios orales. Tenemos la impresión en los juzgados, en las oficinas públicas, que son un cúmulo de documentos, sobre todo en la cuestión legal, los que están apilados todos los días en los escritorios, alrededor de mucha gente que parece que trabaja mucho, pero ¿qué significa en realidad los juicios orales? Ventajas y desventajas. ¿Qué mejor que el magistrado Antonio Fierro Ramírez, que nos acompaña esta tarde, para que nos platique un poco más de este tema que estamos abordando aquí en C7 Ley? Muchas gracias. De hecho, el sistema inquisitivo mixto que hoy prevalece todavía en los tribunales ya está superado. Y ya está superado por 1000 razones. Una de ellas la acabas de citar puntualmente cuando hablas de la imagen que se presenta ante la ciudadanía al ingresar a un tribunal. Y nos encontramos con que son pilas y pilas y pilas de expedientes que ordinariamente los secretarios y los jueces estudian y que ordinariamente tenemos una deficiencia enorme que tiene que ver con el desahogo de las audiencias. Muchas, en un porcentaje muy alto, se suspenden por la inasistencia de las partes. Alguien no va y esto se prorroga hasta 1, 2 o 3 meses porque es acorde a la agenda como se están acomodando. Y se van acumulando. Y obviamente se van acumulando. Y así tenemos asuntos que tienen años ahí y que poco se mueven porque la actividad jurisdiccional le corresponde al juez activarlos en forma ordinaria en materia penal. A él le corresponde esa actividad. Pero pues no debemos de perder de vista que día a día nos llegan más y más asuntos. Aumenta la población. Aumentan los índices de delictividad, criminalidad. Sí, sin lugar a dudas. Y esto provoca que se vayan acumulando los expedientes. ¿Qué va a cambiar ahora con esta implantación de los juicios orales en Jalisco? Yo creo que lo más importante es precisamente que el cambio se da en torno a la eficiencia. En primer lugar, los juicios orales, yo lo refería coloquialmente, que es la cereza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura piramidal donde lo importante no son los juicios orales, a grado tal que nada más el 10% aproximadamente de asuntos que se presentan hoy día en la problemática citadina de orden criminal llegan a juicios orales. La gran mayoría se resuelven con antelación. ¿Sí? ¿Cómo? Ejemplificaría de una manera para que su público lo escuche. Particularmente
un asunto de un choque, daño en las cosas, hoy en algunos casos representa consecuentemente una privación de libertad. Bueno, pues con el nuevo sistema la pretensión es que la cárcel sea la última razón o la última opción para sancionar. La gran mayoría de delitos que se cometan que no sean de carácter grave estarán en la calle, estarán llevando a cabo su procedimiento en libertad. Y esto implica que esas salidas alternas reconstituyan el tejido social. ¿Qué ejemplifico con ese caso concreto? Que se van a sentar las dos partes a dialogar respecto de los daños que se causaron. Y ellos pueden tener un acuerdo antes de llegar con el juez y haber judicializado un asunto. Hay asuntos que hoy nos llaman tanto la atención por la circunstancia de la trascendencia de la sanción. Y ejemplifico también de una manera muy cómoda los muchachos que se meten a las tiendas de autoservicio y se roban una cerveza o unos cigarros. Y como era de noche, pues la ley lo considera como delito grave. Y como iban 4 o 5 personas, más grave todavía. Y si es una persona de 18 años, por decir a alguien en particular, va a ingresar a una cárcel y es factible que esté hasta 6, 9 años retenido. Entonces, ingresarlo a una universidad del crimen después de haber cometido un delito de esa índole, pues implica más que beneficio, perjuicio para ellos. Y con cargo al erario. Y obviamente con cargo al erario público. Aproximadamente 200 y tantos pesos diarios cuesta la estancia de una persona retenida. Ahora, el Estado se va a ahorrar mucho dinero con la aplicación de los juicios orales. No habría, como usted bien lo menciona, no todos los delitos serían susceptibles de que la persona los estuviera pagando con cárcel, estaría en la mayoría en libertad, entonces habría un ahorro significativo y quizá el destino de esos dineros pudieran ser para programas de readaptación o programas de prevención del delito. Incluso, no solamente eso, atinada el comentario, pero además de ello para reparar el daño a aquellos que han sido perjudicados con los delitos. O sea, la idea es que exista ese diálogo, esa oportunidad de que tanto el ofendido como el inculpado se sienten ante un mediador, un conciliador, y puedan tener acuerdos para reparar el daño. Pero aún así hay delitos donde no se puede reparar el daño y donde no hay dinero que alcance para hacer ello. Bueno, pues el ahorro del Estado se puede enfocar también en ese supuesto. Entonces vamos a tener un impacto en el rezago de los casos que se tienen actualmente. ¿Qué casos, para que le quede claro al auditorio, qué casos sí van a llegar ante un juez con este sistema de oralidad y qué casos no? La idea es que el 90% de los asuntos de todo el índice criminal queden, se enfilen, por llamarle de alguna manera, hacia el sistema acusatorio, pero la gran mayoría se tendrán que resolver previamente a llegar ante el juez. Existe ya en la Constitución un catálogo de delitos que podemos considerar graves, que son el homicidio, el secuestro, la violación, la delincuencia organizada, delitos contra, algunos otros, pero son 5 o 6, nada más. Ellos son los que tendrían que llegar obligadamente ante el juzgador. Los demás pueden llegar ante el juzgador, pero en diferentes circunstancias. Otro ejemplo, que creo que les puede quedar mucho más claro al teleauditorio y a sus radioescuchas, en el sentido de decir, un delito de fraude que comete alguna persona se aprovecha de otra y le afecta su patrimonio. Si me preguntan a mí como ofendido, ¿qué es lo que me interesa? A mí me interesa que me regrese el dinero a la parte de mi patrimonio del que está disponiendo sin derecho. Me interesa que esté en la cárcel. Pues la verdad creo que no sea tan importante que esté o no en la cárcel. Esta persona habrá de pagar de una forma diferente, no nada más en el aspecto económico, sino además con servicio social, oportuno para el resto de la ciudadanía, teniendo actividades en favor de la comunidad, teniendo que hacer algunas otras circunstancias que no tienen nada que ver con estar preso. Que sería, Mayra, algo similar a lo que ocurre, hemos conocido las estadísticas de la delincuencia. Normalmente van las personas caminando o en sus vehículos y les arrebatan el celular.
¿Cuánto puede costar un celular por más caro que sea? Si alguien se lo lleva, a ti como víctima de ese robo, ¿qué es lo que más te interesaría? Pues obviamente que te regresaran tu celular, ¿no? Lo que los abogados llaman la reparación del daño. Creo, si no entendí mal, señor magistrado, este sistema, una de sus bondades o uno de sus objetivos es ese, la reparación de la afectación causada. Claro, y reconstituir el tejido social, porque es factible que esa actitud no devenga de una circunstancia patológica, una enfermedad de esta persona que cometió el ilícito, sino mucha gente llega en circunstancias accidentales. Yo estoy en el lugar preciso en el momento no adecuado. Sí. ¿Sí? El ejemplo de los choques, pues yo no conozco a nadie que salga con el afán de chocar todos los días, ¿verdad? O que salga con ese interés de decir, quiero chocar porque quiero cambiar de auto. No, bueno, sería muy difícil. Pero estas personas, la idea no es tenerlos retenidos, es tenerlos precisamente una vez que reparen el daño, con la finalidad de reconstituir el tejido social, que se siente con la persona y que se disculpe literalmente, oye, me equivoqué, hice esto, no debía hacerlo, para tratar de estabilizar, socializar la gente en ese sentido y estabilizar a la comunidad, porque lo que se requiere satisfacción para ambos. Si se fijan, hoy día estigmatizamos a cualquier persona que esté retenida, privada de su libertad. Y aun cuando salga declarado inocente después de un largo juicio, está estigmatizado, estuvo retenido. Ahora, para la implementación de estos juicios orales, ¿se está teniendo más infraestructura? ¿Dónde se van a implementar? Se habla de estas salas especiales. Sí. ¿Dónde? De hecho, ya existe un cronograma establecido para todo el Estado. El día 1 de octubre debemos de iniciar con la implementación del programa del sistema en la ciudad de Ciudad Guzmán. Vamos a empezar ahí. Es para todos los asuntos que se puedan manejar en ese supuesto. Es para todos los asuntos en un territorio jurisdiccional, se le va a llamar un territorio judicial. Antes eran partidos judiciales y todos los asuntos que ya ahí se manejen irán a parar a esa área con esos jueces. ¿Cuál es la idea? La idea es una implementación que es cronológica. Hoy empezamos con Guzmán, después sigue Vallarta y así hasta el 2016, que tendrán que implementarse aquí en la ciudad de Guadalajara, que es el primer partido judicial y que es donde existe mayor explosión demográfica y como consecuencia lo difícil es aquí. Aquí es donde va a empezar a tener efervescencia esto. ¿Por qué hasta el 2016? Porque es la periodicidad establecida por la reforma del 2008. O sea, 8 años para la implementación completa. En el 2016 tiene que estar todo el Estado ya en función este nuevo sistema. ¿Y esta fecha cercana, ustedes cómo la ven? ¿Cómo palpan lo que dicen los ciudadanos en las calles? ¿Hay cuestionamientos? ¿Se va a alcanzar? ¿Van a tener recursos? ¿Van a tener personal? De hecho, excelente cuestionamiento. Tiene que ver con parte de esas directrices establecidas por el gobierno federal y por el gobierno estatal. Una de esas directrices tiene que ver con el aspecto publicidad. Yo creo que es indispensable que tengamos acceso a la ciudadanía común, a quien no tiene nada que ver con el aspecto justicia, para informarles detenidamente en qué consiste el sistema, cuáles son las bondades y cuáles son los perjuicios que puede ocasionar. Hay un fenómeno que es muy notorio en todos los lugares donde se implementa el sistema y tiene que ver con el fenómeno de la puerta giratoria. Me refiero específicamente a que cuando entra en vigencia el sistema, nosotros presentamos una denuncia en contra de X persona porque me dañó un vehículo y estoy acostumbrado a lo tradicional y espero que se quede retenido. Y no, entra y sale, porque en el momento en que sale ya existe un compromiso o ya reparó el daño o ya tuvo otra actividad tendiente a resarcir esa conducta ilícita que hizo. Y la gente dice, ¿por qué salió en forma inmediata? Salió en forma inmediata porque son las bondades del sistema, pero ya te pagaron la reparación del daño. Pero ya no tienes tú el perjuicio de ir a un juicio de 3, 6 o 9 meses. Ya se resolvió. Bien, momento de irnos a la pausa. ¿Usted tiene algún comentario? ¿Qué piensa de los juicios orales? Comuníquese al 3030-5307. Ya regresamos.
En el 3030-5307 estamos recibiendo sus comentarios, sus preguntas sobre los juicios orales. Y nos hacemos una pregunta, Ricardo. ¿Cómo van a estar esas salas donde se van a implementar los juicios orales? Y decíamos ahorita, vámonos a poner con mucha imaginación, ¿verdad? Para que nos ilustre ahorita el magistrado. Especulábamos en el corte si serían como las hemos visto en las películas, como las hemos visto en algunas series, pero que mejor sea el magistrado Antonio Fierro Ramírez, nuestro invitado esta tarde en C7 Ley, quien nos platique cómo van a ser estas salas de juicios orales en Jalisco. Con gusto. De hecho, vamos a tener, el sistema acusatorio adversarial se divide en 3 etapas. La primera es una etapa preliminar y la segunda es una etapa intermedia y al final queda la etapa de juicio oral propiamente dicho. En las 2 primeras etapas, quien controla las audiencias es un juez nada más, que se le llama precisamente juez de control, que es quien va a calificar las detenciones, las medidas precautorias, el término constitucional, la dilación constitucional y hasta la etapa intermedia cuando ya se haga una acusación. Algo que es muy importante es que él señala el tiempo en el cual se puede llevar a cabo una investigación con o sin detenido. O sea, ya las averiguaciones no se quedan hasta que cumplan el plazo de prescripción ahí guardadas. El juez determina un plazo, concretamente hubo un choque, ya no retuvieron a la persona, te voy a dar un plazo de 1 mes para que investigues dónde está y me lo traigas, y si no me lo traes, bueno, yo puedo mandarlo traer. ¿Me explico? O sea, pero no te voy a dar 6 meses o 2 años, te voy a dar 1 mes. Y eso es importante. En la etapa, el punto neurálgico del juicio es la etapa final, que es la etapa de juicio oral. En esa etapa aparecen 3 jueces. Ejemplifico en forma física. 3 jueces atrás de un escritorio, enfrente, físicamente visibles, el imputado con su defensor o sus defensores, el agente del Ministerio Público, la víctima y el asesor jurídico del ofendido, porque también puede tener asesoría jurídica. El Ministerio Público, que hasta hoy en el sistema tradicional es autoridad, acá pasa a ser exactamente una parte dentro del proceso. Los roles es un equilibrio absoluto entre defensa y Ministerio Público o fiscal. Están las personas aquí sentadas frente al juez. El juez tiene la obligatoriedad de dirigir todas las audiencias. Un principio de inmediación, algo que es muy criticado hoy día, que muchas personas que fueron sentenciadas nunca conocieron al juez. No saben quién es, no saben dónde estaba, no saben cómo era, porque no lo tuvieron a la vista. Obviamente el juez tampoco se enteró de las audiencias o pruebas que se desahogaron en el juicio, sino llanamente en razón del volumen del expediente, lo estudiamos, lo vemos, lo analizamos y en base al documento resolvemos. No debemos de perder de vista que estamos sancionando a seres humanos. Es muy importante ver físicamente a la persona, saber si está mintiendo, si no está mintiendo, saber tener el contacto físico con esa prueba que se desahogue. Y atrás de estos que son los operadores, del imputado, el ofendido, el Ministerio Público, el defensor, el juez o los jueces, atrás hay una barrera en madera y después de ellos está el público abierto, porque una de las características es la publicidad. Todos los juicios se tienen que llevar a cabo con esa característica de la publicidad. Se van a videograbar todos los juicios para que estén abiertos a conocimiento del público. Cualquier persona, perdón Mayra, cualquier persona puede estar presente, sin importar si no es conocido, familiar, amigo de las personas que están siendo sujetas al juicio. Cualquier persona puede estar presente. Hay algunas restricciones específicas en el caso concreto de los delitos de índole sexual, pues no vamos a dejar entrar a todo el mundo, ¿verdad? O no vamos a pasar imágenes que puedan causar un prejuicio a la persona, a la intimidad de la persona que es ofendida. Algunas circunstancias donde hay menores no se permite el acceso a mucha gente, precisamente bajo el argumento de que lo idóneo es que estén los familiares o gente importante. También medios de comunicación. Pero la generalidad es que entre todo el mundo. Los medios de comunicación como ciudadano tienen acceso. Como medios de comunicación estará prohibido todo lo que afecte a los derechos de personalidad e intimidad de las personas que ahí se encuentran. Y el ejemplo concreto lo vemos en las series estadounidenses, donde yo puedo entrar, pero no puedo ni grabar ni tomar fotografías, aun cuando puedo hacer un dibujo
en ese momento de las personas que ahí se encuentran. ¿Hasta cuántas personas se podrán? Todo depende de los tamaños que tengan las salas. De hecho, en Sudamérica y en algunos estados del país, en Chihuahua, en Zacatecas, en el Estado de México, donde ya existe este sistema en función, nos encontramos con que existen diferentes salas de juicios orales. Hay algunas en las que el proyecto de Ciudad Guzmán es para 32 personas, pero hay algunas audiencias en las cuales pueden estar 3 o 4 o 5 personas a lo sumo. Entonces, debe de haber diferentes áreas con diferentes extensión superficial. Incluso se podrán televisar esos juicios. Recordemos que también habrá un canal, finales de noviembre, ya hace 7 Ley, tendrá un espacio. ¿De qué dependerá si se puede ver a través de...? Esencialmente de la voluntad del imputado. Las partes son las que acceden o no acceden. Hay un control horizontal. El Ministerio Público cuida al defensor, el defensor cuida al Ministerio Público, de que nadie vaya más allá de lo que la ley establece. Y, por ejemplo, para hacer una grabación, yo no dudo que sea factible hacerla, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en llevar a cabo esa actividad. Porque es obvio que los discos CDs que se graben en relación a la audiencia, después no dudo que estén en los lugares públicos, a la venta del público, algún juicio trascendente. Pero en ese momento tiene permiso cualquier audiencia, cualquier sector del público a tener acceso, pero los discos únicamente es para las partes. ¿Los jueces ven alguna desventaja con esto que comentaba? El que incluso en algunos casos pues ni siquiera se conocía qué persona era el que estaba llevando el caso. ¿Ve alguna desventaja? Sí, bueno, no, desventaja en sí no. No existe una desventaja. Lo que pasa es que es un cambio de sistema y, por ejemplo, habemos muchos jueces, en lo particular yo me llevaba mi expediente y me dormía casi con él para ver si en la noche me asaltaba la idea de que esta prueba es importante, a pesar de que lo había leído, pero podía tener espacio de tiempo para tener mayor análisis o mayor profundidad en el estudio del expediente. Ahora no, ahora tengo que resolver en este mismo momento. Claro, escucho y veo, ya no tengo conocimiento por terceras personas de las pruebas. ¿A qué me refiero con terceras personas? Quien desahogaba la diligencia era mi auxiliar administrativo o el encargado de la mesa, y luego él llevaba la información al secretario y el secretario me llevaba la información a mí. Y ya después yo con el expediente podía resolver cualquier circunstancia. Ahora no. Ahora, ese principio de inmediación me obliga a estar presente en todas las audiencias. Y lo que les decía, tenemos la posibilidad de ver a quien cometió una conducta ilícita y saber si nos está mintiendo o saber si no está mintiendo. Nos vamos a encontrar circunstancias fácticas que hoy suceden, que una persona sin grado mínimo de cultura hace una declaración de que siendo aproximadamente las 23 horas y ante el ocaso, la caída de la noche, percibí que ya a lo lejos se veía una luz pequeña y dices tú, bueno, este es un escritor, este no puede ser una persona que no sabe leer ni escribir. ¿Qué sucedía? Que normalmente quien estaba declarando decía con sus palabras los hechos y el actuario que estaba tomando la declaración los acomodaba acorde a su manera de pensar. Por ejemplo, las palabras altisonantes pues deben de quedar exactamente igual en el expediente, pero por vergüenza quizás no las ponían y se omitían, ¿no? A la manera de pensar del actuario, del que estaba levantando la descripción. Sí, quien estaba asentando esa acta. Entonces ya cuando llegaban y decías como juez, bueno, no puede ser si el señor no sabe, ¿por qué me habla con palabras técnicas o jurídicas si él no sabe? Y claro, no eran sus palabras, eran las palabras de esa tercera persona que estaba tomando la declaración. Y ahí ayudará a las reacciones que tengan, cómo se maneja el vocabulario, por ejemplo. Claro, es importantísimo ver la cara de quien está declarando. Entre otros aspectos hay psicología forense, donde el aspecto de la cinética nos dice mucho respecto de la persona que está declarando. No es lo mismo que esté sentado con los brazos cruzados, o que se esté tapando la boca, o que esté hablando entre dientes, y quien lo hace de manera natural. Eso es importante para quien está resolviendo. Magistrado, en los estados de la República donde ya se ha implementado
este nuevo sistema de justicia penal, este nuevo sistema de justicia oral? ¿Cómo les ha ido? Yo pienso que les ha ido bastante bien, bastante bien. Pero en el aspecto estadístico se ha reflejado en forma inmediata una disminución en el aspecto de los índices de criminalidad y una mayor eficiencia en el aspecto de los números de resoluciones que se han dictado, por aquello de que son mucho más rápido. Pero hay un detalle importante y creo yo que debemos de nutrirnos de ello. Nosotros hemos ido a diferentes estados, a Zacatecas, a Chihuahua, al Estado de México, a Oaxaca, a tratar de ver este sistema, cómo está operando. Y nos traemos lo que es propicio para nosotros mejorar y algo que es muy importante. Detectamos los errores que ahí se cometieron o se han estado cometiendo para tratar de superarlos. Nosotros sí no tendríamos consideración en forma absoluta para los operadores del sistema cuando hemos tenido no ni uno ni dos, sino ya tenemos 9 años con el conocimiento del sistema, analizando, estudiando, para tratar de dar un resultado acorde a la pretensión del señor gobernador, señor presidente del tribunal. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Seguimos platicando de los juicios orales. C7 Ley. C7 Ley. Seguimos en C7 Ley. Preguntarle al magistrado Antonio Fierros Ramírez qué impacto tendrán los juicios orales en cuestión de costos. ¿Va a beneficiar al Estado? Yo creo que sí, indudablemente. ¿Por qué? En primer término implica un gasto altísimo, pero hay que pensarlo y verlo desde esta perspectiva. No es solamente una inversión del Estado, es una inversión del municipio, es una inversión de la Federación y es una inversión donde inclusive organizaciones extranjeras se están aportando para capacitar y para darnos facilidades y apoyos económicos. La ONU está interesada en esto, el Banco Mundial está interesado en esto. Entonces ellos participan, pero además tenemos que ver la perspectiva del siguiente paso. Y el siguiente paso es que entre más gente esté en libertad y no retenida, implica un ahorro sustancial para el Estado. Yo comentaba en alguna ocasión, en algún foro, que el simple hecho de que tengamos en lugar de 8 o 10 mil retenidos, que multiplíquelos por 200 diarios y en un año cuánto dinero es ese ahorro, eso pudiésemos encaminarlo a precisamente al sistema de juicios orales. Y no solamente eso, sino tener beneficios para los ofendidos, tener beneficios para el mismo sistema, porque no va a entrar en forma radical. O sea, no hay un parteaguas que diga, a partir de ahí solamente juicios orales. No. Van a continuar los juicios tradicionales hasta que concluyan los que iniciaron en esa forma. Lo que implicaría que tendremos alternativa de 2 tipos de juicios durante un lapso, creo que aproximadamente 10 años. Ahora, el sistema también de alguna forma estaría motivando la certeza jurídica y con ello la llegada de inversión nacional y extranjera, lo que detonaría nuevos empleos, mayor bienestar. ¿Qué pueden generar los juicios orales en ese sentido? Precisamente certeza jurídica, garantía, debido proceso, todos esos principios que van a traer una inversión extranjera porque saben que las circunstancias se van a resolver con inmediatez. ¿Va a haber confianza en el sistema de impartición de justicia, en el Estado, en el país? Sin lugar a dudas. Recuerden que el dinero que no está circulando no produce, no es eficaz. Entonces, si en lugar de tener los juicios parados durante un año resolvemos en un mes, 2 meses, la pretensión de que un juicio oral concluya de índole penal es en un plazo no superior a 3 meses y algunos asuntos hasta llegar a 1 año, que es lo máximo. 4 meses y 1 año son los límites que establece nuestra Constitución para resolver los asuntos. Y en la inteligencia, sí, de que si en los 4 meses no he resuelto, después del año no he resuelto, te tengo la obligación, yo Estado, de dejarte en libertad. Ahora, ¿quiénes se están capacitando y desde cuándo empezó? Esto tiene ya algunos años. Yo creo que desde el 2005 con el primer código que trajeron, que hoy nosotros en la academia conocemos como el Código Hidalgo y Costilla, el diputado Hidalgo y Costilla fue promotor de él.
Desde el 2005 esto está en función y se están capacitando ordinariamente operadores. Pero el Supremo Tribunal de Justicia desde hace 4 años está dando capacitación en ese sentido y lo ha abierto al público. Tenemos alumnos que son litigantes. Todo mundo que tiene interés puede tener acceso. Bueno, y hoy la oferta se disparó al máximo. Hoy hay institutos particulares que están ofertando capacitación en torno al sistema. Que por cierto debo de decir que la reticencia mayor es de los abogados de mi edad o mayores que dicen, yo no quiero volver a entrar a la escuela a aprender de nueva cuenta un nuevo código, una nueva ley, un nuevo sistema procesal, porque ya estoy cansado. Pero bueno, este es el futuro y estos son los jóvenes los que habrán de venir empujando y sustituir a quienes ya nos vamos. Ahora, el presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el magistrado doctor Luis Carlos Vega Pámanes, ha sido muy enfático en señalar que se ha iniciado con una maestría ex professo con el tema de juicios orales, una capacitación exclusiva para quienes vayan a operar este nuevo sistema. ¿Qué nos puede contar de esa maestría? Claro, tengo la fortuna de formar parte de la comisión de capacitación. Tenemos 2 generaciones que están encaminadas efectivamente a el sistema acusatorio adversarial, en donde no solamente manejamos aspectos doctrinales, sino siguiendo la secuencia de la didáctica y la pedagogía de las universidades, también realizamos prácticas, sociodramas, réplicas de juicios que se llevan a cabo en diferentes entidades para aprender y para llegar ahí perfectamente capacitados. Yo creo que las deficiencias mayores que en este momento se presenten no van a ser de los operadores, y me refiero a defensores, ministerios públicos o fiscales y jueces. Yo creo que van a devenir precisamente del foro jurídico de los postulantes. Ellos son los que se han tardado más en capacitarse, pero, como lo decía, por la reticencia del cambio de sistema. O sea, es volver a estudiar, es volver a analizar. Y si alguien tenía su vida hecha con el sistema tradicional, pues es difícil sentarse y hacer algo que no es muy común en los abogados, de hablar, todo en una forma inmediata, espontánea y con la finalidad de resolver el juicio a la brevedad posible. Creo que el señor presidente del tribunal atinadamente ha ido por el lado de la capacitación, que es una obligación y no es una novedad en este momento. Tenemos esas 2 maestrías, ya tuvimos cursos especializados con tribunales del Estado de México, de Oaxaca, inclusive vino gente de Baja California a capacitarnos, en CETEC, ProDerecho, USAID, ha venido mucha gente a capacitarnos. Yo creo que si me preguntan que si podemos iniciar mañana, yo con la certeza del mundo les diría, los operadores del sistema acusatorio por parte del Tribunal del Estado están más que puestos para asumir el reto y dar excelente resultado. Con estos comentarios que nos hace, vemos un entusiasmo. ¿Se percibe entusiasmo en el Poder Judicial? Claro. Somos realistas, somos críticos, pero sabemos que esto es un imperativo constitucional que tenemos que hacerlo. Es una obligación para aquellos que estamos en el sistema y lo asumimos con la mejor de las caras y con la mayor de las disposiciones y con el entusiasmo que debe de prevalecer entre quienes estamos de este lado de los impartidores de justicia. Debe de ser, y nosotros asumimos nuestra responsabilidad y creo que lo vamos a hacer bien. Yo espero que no mucho tiempo volvamos a estar aquí y decirles los resultados son estos, porque no hay mejor calificación ni nadie que tenga más derecho de opinar de cómo están los juicios que la misma sociedad. Regresando al tema de la maestría, ¿se abrirán nuevos periodos de maestría para público en general o solo es para los integrantes del Poder Judicial? De hecho, quiero decirle que ya existe en este momento, en una coparticipación de Secretaría de Gobierno Estatal, Universidad de Guadalajara y Supremo Tribunal de Justicia, cursos de capacitación para operadores del sistema y público en general van a existir. Porque tendremos que capacitar a todos, incluso yo creo que a la misma ciudadanía, no con cursos, pero sí con información veraz, fidedigna, que los pueda motivar a enterarse más de qué se trata ese cambio de sistema. Mayra, por los juicios orales están a la vuelta de la esquina. 1 de octubre de 2014 inician en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán. Creo que ha sido
fructífera la plática que hemos tenido esta tarde con el magistrado Antonio Fierros Ramírez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a quien no solo le agradecemos su presencia y su participación, sino que le aceptamos el compromiso de regresar aquí para platicar más acerca de los juicios orales, de cómo van avanzando y de cuál es la perspectiva que en el Estado de Jalisco existe en torno a este nuevo sistema de justicia penal. Y que se pueden acercar con ustedes, el Poder Judicial, el ciudadano, los abogados que tengan dudas, que les quieran hacer también comentarios sobre este nuevo sistema. Claro, con muchísimo gusto. De hecho, tenemos una comisión de capacitación, tenemos una directora y tenemos ahí a gente que está vinculada con los cursos, cualquier información. Y en lo particular, encantado de la vida. Estoy en la 10ª sala y el día que quiera alguien platicar conmigo al respecto, con mucho gusto lo atenderé. Que hasta ahorita nos quedan algunos minutos, Ricardo. Hemos hablado de las ventajas. El público se preguntará, ¿habrá alguna desventaja? Sí habrá para aquellos que hacían trampa y alargaban los juicios para no obtener un resultado inmediato. Va a ser contradictorio esto. Esto, una vez que se levanten los jueces, ya emitieron una opinión. ¿Ese señor es responsable, es culpable o es inocente? En el aspecto de realidad, ya dejando un poco la broma de costado, yo pienso que esto es para bien. Esto es para bien y de alguna forma u otra los aspectos negativos que puede presentar tendrían que ser por la no capacitación de los operadores, que echen a perder el trámite o la actividad. Pero bueno, el juez tiene nuevas potestades. Y lo ejemplifico de una manera que se escucha muy fría, muy drástica, pero es real. Si yo en mi carácter de juez estoy dirigiendo una audiencia y el Ministerio Público o el defensor se demuestra incapaz, yo inmediatamente puedo suspender mi audiencia y, si es defensor oficial o fiscal, suspenderla, peticionar que me manden otra gente que conozca el sistema y el otro darlo de baja. ¿Sí? Si es defensor particular, lo puedo multar y lo puedo llamar la atención. Si es defensor oficial, le puedo informar a su superior para que lo sancione. O sea, este es un sistema excluyente. Quien no se capacite, sale en automático de ello. Imagínense un juicio en el cual todas las pruebas responsabilicen al imputado y que después lo absuelvan, pues esto hoy quizás no aparezca, quizás solamente el público que está aquí presente se percate de ello. Pero ese disco, peticionado por las partes, mañana va a correr en los medios y mañana puede aparecer en televisión y se van a percatar que lo que hizo fue inadecuado y como consecuencia de ello habrán de sancionarlo. Se convierten en ventajas, sin duda. Por supuesto, Claro. Creemos que son más las ventajas que las desventajas que trae el nuevo sistema. Más bondades. En cuestión, nos alcanza unos minutitos que nos Claro. comente de los tiempos de los casos, también será un tema importante. Importantísimo. De hecho, constitucionalmente se prevé que los procedimientos puedan durar hasta 4 meses o 1 año tratándose de delitos graves. Y algo que yo mencioné hace un momento, si ya se cumplió el año y el sentenciado, el imputado no ha sido sentenciado, el director del centro y el mismo juez pueden ordenar su libertad. No como absolución, sino ya no podrá estar retenido en el procedimiento. Entonces eso no le conviene ni a la sociedad de un asunto grave ni a nadie. Así es que tengo que trabajar para sacar un resultado óptimo en el plazo que establezca la ley. Les decía, el 90% de asuntos se arreglan antes de llegar a juicio. Y únicamente los juicios más trascendentes son los que van al juicio oral. Y esos serán el 10% y obviamente serán secuestros, homicidios, violaciones, delitos de esa índole que impactan socialmente. Pues estamos llegando al final. Gracias por habernos acompañado Gracias y seguramente a usted por la lo invitación. vamos a tener en otra ocasión. Seguramente sí, gracias por la disposición y muy probablemente aquí estemos platicando más sobre juicios orales en próximas emisiones. Gracias, magistrado. Con gusto. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Próximo lunes nos vemos y nos escuchamos por la señal de C7. Gracias por su atención. C7 Ley.
Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco.